Hola a todos, hoy vamos a aprender a hacer un paño con relieve. Iremos viendo cómo hacer los distintos motivos e ir uniéndolos. Y para que no se nos haga muy largo lo vamos a hacer en dos partes, así que manos a la obra. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Yo he escogido estas dos madejas de Ancora del número 8. He elegido dos colores que contrastan, el verde y el amarillo. Vamos a utilizar también dos navetas, una aguja de ganchillo y de momento vamos a utilizar la guía de 5 milímetros y como siempre nuestra tijerita. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro primer motivo. Lo primero que vamos a hacer es la parte central, la parte que lleva el relieve. Para hacer la parte central vamos a comenzarla de esta forma. Vamos a hacer un anillo que va a llevar 8 picot y cada picot va a estar separado por 3 nudos. Aquí vamos a realizarle estos picots con nuestra guía de 5 milímetros para que nos salgan todos igual. Vamos a cargar una naveta con una hebra de hilo, no mucha cantidad porque lo que pretendemos es hacer solamente este anillo y que nos sobre la menor cantidad posible de hilo. Haremos nuestro anillo de la siguiente forma. Vamos a comenzar haciendo 2 nudos. Pondremos nuestra guía y comenzaremos con los picots. Y ahora a continuación haremos 3 nudos. 1, 2 y 3. Colocamos y volvemos a hacer 3 nudos. 1, 2 y 3. Así hasta tener un total de 8 picots. Una vez que tengamos los 8 picots, terminaremos con un nudo y cerraremos. Esto era lo que os comentaba al empezar. Hemos empezado con 2 nudos y hemos terminado con 1, 2 y 1, 3, que son los 3 nudos que va entre picot y picot. Si os sirve de ayuda para hacer este anillo, he utilizado aproximadamente unos 50 centímetros de hilo. Ahora vamos a hacer esta segunda parte de nuestro motivo. Para hacer esta parte solamente vamos a cargar una naveta y el hilo no lo vamos a cortar. Vamos a utilizar el ovillo y la naveta. Yo he cargado esta naveta con 1 metro aproximadamente. Con 1 metro nos va a sobrar un poquito de hilo. Ahora para empezar esta parte vamos a coger el motivo que hicimos en un principio y vamos a enganchar en uno de sus picots de esta forma. Y ajustaremos. Y ahora comenzaremos a tejer nuestras cadenas, pero primero le pondremos un clip que ya luego veremos para qué sirve. Esto aquí, donde está el clip, engancharemos para cerrar. Ahora, a continuación, pues iremos tejiendo nuestras cadenas. Esta primera cadena que vamos a hacer alrededor del motivo tiene 4 nudos. Haremos 1, 2, 3 y 4 nudos. A continuación vamos a enganchar aquí. Ahora otra vez de nuevo 4 nudos.
engancharemos aquí. Después 4 nudos, engancharemos aquí. Así hasta llegar al final. De todas formas, cuando llegue a esta altura, volveré de nuevo para comentaros cómo cerrar nuestro motivo. Una vez que hemos hecho nuestra última cadena de 4 nudos, lo que vamos a hacer es enganchar aquí donde teníamos el clip. Lo hemos puesto para señalar el sitio donde tenemos que enganchar. Ajustamos un poquito y enganchamos la naveta. Y ahora, a continuación, vamos a seguir trabajando la segunda vuelta de cadenas. Esta segunda vuelta va a llevar 6 nudos. Si os fijáis, aquí, es donde vamos a tener que ir enganchando después de hacer nuestros 6 nudos, nuestros 6 nudos, nuestros 6 nudos, etcétera, etcétera, hasta el final. Vamos a comenzar haciendo uno para que lo veáis. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Y engancharemos aquí, en estos huequecitos, ¿veis? De esta forma. Y bueno, seguiremos continuaremos tejiendo ya las cadenas de 6 nudos hasta el final. Hemos hecho las cadenas de 4 y también hemos hecho las cadenas de 6. Ahora tocaría hacer las cadenas de 7. Las cadenas de 7 haríamos exactamente lo mismo. Comenzaríamos a tejer 7 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y una vez que lo hemos tejido, en estos huequecitos, engancharíamos. Y volveríamos a hacer exactamente lo mismo hasta el final. Ya hemos terminado de hacer nuestras cadenas de 7 nudos y ahora para terminar esta parte vamos a hacer nuestras cadenas de 8 nudos. Ya hemos terminado de hacer nuestra última cadena de 8 nudos y ahora solamente nos faltaría cortar los 2 hilos. Una vez que cortemos los 2 hilos, haremos un nudito y esconderemos los hilos de la forma habitual o bien le pondremos un puntito de pegamento. Me he dado cuenta que para hacer este motivo me ha sobrado bastante hilo en la naveta, por lo que para hacer el próximo motivo vamos a ponerle en vez de 1 metro, unos 50 o 60 centímetros para economizar hilo. Ahora a continuación vamos a hacer esta parte de aquí. Esta parte de aquí va a llevar 8 nudos, un picot, 4 nudos, un picot, 4 nudos, un picot y 8 nudos. Para ello vamos a coger el ovillo y una naveta. Vamos a cargar la naveta con unos 45 centímetros, 50 centímetros, lo que os parezca. Siempre nos va a sobrar un poquito. Y ahora
para comenzar esta parte vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enganchar por aquí de esta manera. ¿Veis? Y vamos a ajustar con la naveta. Y ahora vamos a comenzar a tejer 8 nudos de la forma habitual. 1, 2. Una vez que hemos hecho los 8 nudos, ahora vamos a hacer 3 picots separados cada uno de ellos por 4 nudos y en su última parte 8 nudos. Hemos terminado los 8 nudos, vamos a poner nuestra guía, colocamos el hilo y hacemos 4 nudos. 1, 2, 3, 4. Colocamos y volvemos a hacer otros 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Colocamos y ya lo que tenemos que hacer, los 8 nudos finales. Una vez que hemos hecho los 8 nudos finales, lo que vamos a hacer a continuación es enganchar en este pico de aquí de esta forma. Ajustamos y metemos la naveta en la lazada de esta forma. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Lo vamos a repetir en todos los picots. Una vez que hemos terminado esta última cadena, cortamos los hilos y uno de sus extremos lo vamos a pasar por este picot, que fue el primero que trabajamos, y haremos un nudito y ya tendremos terminada nuestra primera parte del motivo. Bueno, pues más o menos la primera parte de nuestro trabajo quedaría de esta forma. Esta sería la parte de delante y esta sería la parte de atrás. Una vez que tenemos la parte central de nuestro motivo terminada, vamos a hacer la parte exterior. Lo primero que vamos a hacer es cargar 2 navetas y vamos a comenzar haciendo un anillo. Yo para la parte que hay dentro de este motivo voy a utilizar esta guía para que los picots de la parte interior me salgan un poquito más pequeños, porque si no pienso que daría la sensación de que van a quedar muy amontonados. De todas formas, esto es cuestión de gusto. Esto ya cada uno que lo haga como más le guste. Vamos a comenzar haciendo este anillo. Este anillo va a llevar 3 nudos, un picot, 3 nudos, un picot, 3 nudos, un picot, 3 nudos. Y cuando vaya a enganchar en esta parte, volveré de nuevo para comentaros cómo hacerlo. Ya hemos terminado de hacer esta parte. Ahora vamos a enganchar. Para enganchar vamos a coger el motivo y vamos a enganchar en el último picot de un pétalo y en el primer picot del otro pétalo. O sea, vamos a darle la vuelta y lo vemos mejor. Enganchamos aquí, haremos 5 nudos y volveremos a enganchar aquí. Como veis, en el primero de uno y en el último del otro. Entonces, una vez que hemos hecho este trozo de cadena, pues simplemente tendríamos que enganchar en este de aquí.
A continuación haríamos 5 nudos y después engancharíamos en este de aquí. Ya hemos hecho estos 5 nudos, ¿veis? Hemos enganchado en el primero de uno y ahora engancharemos en el último de el otro picot del otro pétalo. Ajustamos y ya solamente nos queda hacer el resto de nuestro anillo, que serían 3 nudos, un picot, 3 nudos, un picot, 3 nudos, un picot, 3 nudos. O sea, vamos a ponerle 3 picots separado cada uno de ellos por 3 nudos y cerraremos. Una vez que hemos terminado nuestro anillo, vamos a incorporar a la labor la otra naveta. Hemos metido el extremo del hilo por aquí, le hemos hecho un nudito simple y ahora a continuación vamos a dar la vuelta y vamos a comenzar a trabajar una cadena. Esta cadena va a llevar 8 nudos, 5 picots separados cada uno de ellos por un nudo y 8 nudos. Vamos a esconder también el extremo del hilo para que se nos quede la labor más bonita y manos a la obra. Hemos hecho los 8 nudos y ahora a continuación vamos a hacer los 5 picots. Hemos dicho que los 5 picots van separados cada uno de ellos por un nudo. Haremos 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos los 5 picots. Ahora, una vez que hemos terminado los 5 picots, terminaremos los 8 nudos restantes. Hemos hecho uno, pues nos quedarían 7. Y ahora, cuando lo termine, volveré de nuevo para deciros cómo continuar. Ya hemos hecho nuestra cadena. Ahora, a continuación, vamos a hacer este anillo y este anillo. Lo primero que vamos a hacer es dar la vuelta. Este primer anillo va a ir enganchado al picot central del anillo que hemos hecho anteriormente. O sea, irá enganchado aquí, en este picot, en el picot central. Entonces, vamos a hacer 3 nudos, un picot, 3 nudos y engancharemos en el picot central. Uno, 2 y 3. Vamos a hacer un picot y otros 3 nudos. 1, 2 y 3. Y ahora es cuando vamos a enganchar a este picot central. Ajustamos y ahora a continuación haremos el resto del anillo, que serán 3 nudos, un picot y 3 nudos. Después de hacer este anillo de aquí, que corresponde a este, vamos a hacer este anillo. Lo vamos a hacer con la misma naveta con la que hemos trabajado este anillo. Y va a ser exactamente igual. Va a llevar 3 picots separados cada uno de ellos por 3 nudos. Yo lo tengo aquí preparado ya para que lo veáis. Y solo me queda cerrar.
¿Veis cómo queda? Ahora, una vez que hemos terminado de hacer estos dos anillos, vamos a darle de nuevo la vuelta y vamos a trabajar una cadena. Las cadenas son todas iguales. 8 nudos, 5 picot, separados cada uno de ellos por un nudo y 8 nudos. Una vez que hemos terminado nuestra segunda cadena, le daremos la vuelta a la labor y comenzaremos a hacer el segundo anillo grande. Este anillo va a llevar 3 nudos, un picot, 3 nudos y lo vamos a enganchar a la parte central del anillo este pequeño, al picot de la parte central. Y continuaremos haciendo 3 nudos, un picot, 3 nudos y engancharemos en el último picot de este pétalo. Recordad que enganchamos en el último o según se mire en el primero de uno y en el último o en el primero del otro. Esto era lo que os comentaba. Hemos hecho 3 nudos, un picot y 3 nudos. Y ahora en este picot central del anillo pequeño vamos a enganchar. Ajustamos y seguiremos tejiendo nuestro anillo. Recordad que este es el grande. 1, 2, 3. Vamos a hacerle un picot. 1, 2, 3. Y ahora tendríamos que enganchar en este picot de aquí. Ajustaríamos y ahora en esta parte correspondería hacer 5 nudos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y seguiríamos ahora enganchando en el otro pétalo, en este picot. Ajustaríamos y ya seguiríamos haciendo el resto del anillo, que serían 3 nudos, un picot, 3 nudos, un picot, 3 nudos, un picot y 3 nudos, o sea, 3 picots separados cada uno de ellos por 3 nudos. Una vez que tenemos el resto de nuestro anillo, cerramos y a continuación vamos a dar la vuelta y vamos a volver a hacer otra cadena, como veis aquí en el patrón. Hemos hecho el anillo este grande, bueno, pues ahora una cadena. Las cadenas, como hemos comentado antes, son todas iguales. 8 nudos, 5 picos separados cada uno de ellos por un nudo y 8 nudos. Una vez que hemos hecho esta cadena, daríamos la vuelta. Siempre que hacemos la cadena, para continuar, tenemos que dar la vuelta porque vamos a hacer anillos. Ahora hemos hecho aquí el grande, que corresponde a este, pues vamos a hacer estos dos pequeños. 3 nudos, un picot, 3 nudos. Engancharemos en la parte central de los picots
A continuación, 3 nudos, un picot y 3 nudos. Hemos terminado de hacer este anillo que corresponde a este. ¿Veis cómo va quedando? Ahora tendríamos que hacer este anillo de aquí, que tiene 3 nudos, picot, 3 nudos, picot, 3 nudos, picot, 3 nudos, o sea, 3 picot separados por 3 nudos cada uno de ellos. Y lo vamos a hacer con el mismo hilo con el que estamos trabajando. Hemos hecho estos dos anillos. Estos dos anillos corresponden a estos de aquí. Ahora a continuación tendríamos que hacer esta cadena. Para hacer la cadena tendríamos que dar la vuelta a la labor. Y ya solamente sería cuestión de seguir la pauta del patrón hasta darle la vuelta completa a la flor. Cuando lleguemos al final, aquí volveré de nuevo para explicaros cómo cerrar ya por completo este detalle. Una vez que llegamos a esta altura, como veis, solamente nos ha quedado un picot grande aquí. Vamos a dar la vuelta y vamos a hacer una cadena de 8 nudos, 5 picot y 8 nudos. Una vez que hemos hecho la cadena, volvemos a dar la vuelta y vamos a hacer los dos últimos anillos, estos pequeñitos. Uno irá enganchado aquí y el otro irá enganchado aquí. Como veis, hacer el final de este motivo es muy fácil. Un anillo irá enganchado en este anillo grande y el otro anillo pequeño irá enganchado en este otro anillo grande, en su picot central, igual que este. Ya terminamos los dos últimos anillos pequeños y ahora únicamente nos queda hacer esta cadena. Esta será también la última cadena. Una vez que hagamos la cadena, engancharemos aquí en la base del anillo y haremos un nudito con los dos hilos. Ya tengo la última cadena. He cogido uno de los extremos del hilo y lo he ensartado con una agujita. He picado aquí en el centro del anillo y ahora simplemente tendré que hacer un nudo por la parte de atrás y esconder los cabos o ponerle un puntito de pegamento. Y ya tenemos este primer motivo. Lo más complicado de este paño ya lo hemos aprendido. Ahora a practicar mucho. La semana que viene veremos los siguientes pasos para trabajar este bonito tapete. No te lo pierdas. Los esquemas los iré subiendo a mi blog de Todo Frivolité. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo tutorial.